La economía andaluza sigue creciendo, pero atentos, a menor ritmo que en el primer semestre del año. El Observatorio Económico de Andalucía confirma que la economía creció un 0,8% en el tercer trimestre en nuestra comunidad, con menos brío que de enero a junio de 2015. Por tanto, los expertos vaticinan que este año acabará con un crecimiento del 3,1% y en 2016 un 2,4%. Estamos, por tanto, ante lo que los expertos llaman desaceleración. Esperemos que quede en eso, en crisis de crecimiento y no en inversión de tendencia, que aún no hemos tenido tiempo los andaluces de desintoxicarnos mínimamente de los embates de la puñetera crisis para verle la cara otra vez a un nuevo ciclo de austericidio, recortes, paro y más desigualdades. Ese titular de portada en un día en el que seguimos sumando acentos andaluces en la ronda de presidentes de diputaciones provinciales. Tras Cádiz y Sevilla, hoy nos visita el presidente de la Corporación Provincial Cordobesa. Con Antonio Ruiz, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. En favor de la economía y de la creación de empleo, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado esta mañana un plan de vivienda dotado con 750 millones de euros para el primer trimestre de 2016. Que en el primer trimestre del próximo año se va a poner en marcha el Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación, que va a poner 750 millones de euros en Andalucía para cumplir con un mandato constitucional, que es ayudar a la vivienda digna de las personas. Díaz también ha garantizado que hasta finales de año abonará 300 millones de euros, pagará a los ayuntamientos para planes de empleo y dependencia. Anuncios que pronunciaba la presidenta de la Junta antes de que Susana Díaz y el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, se echasen en cara el nombramiento de Rafael Moreno, exalcalde de Huévar, con varias condenas a sus espaldas como nuevo director de políticas activas de empleo del gobierno andaluz. Y la inclusión, por su parte, de la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, imputada en la Gürtel, en las listas del PP. La comunidad con más parados de Europa resulta que nombra director general de políticas activas de empleo, atento al cargo, director de políticas activas de empleo, a un exalcalde socialista condenado 3 veces, señora Díaz, condenado 3 veces. Un alcalde que no le pagaba ni siquiera a sus propios empleados y que ha dejado su ayuntamiento en ruina. ¿Es que no hay nadie en su partido, en el Partido Socialista, con otro perfil para nombrarlo en un cargo de tanta responsabilidad? ¿Es que acaso en toda la administración pública andaluza no hay nadie con un perfil más cualificado para ese cargo? Para ser martillo de hereje hay que traer el expediente inmaculado aquí a esta Cámara. Y no me puede dar lecciones de decencia política quien le está dando amparo en sus listas a quien dice el fiscal del Supremo que son los cabecillas del Gürtel en Andalucía, que además, cuidado, que además se está investigando por financiación ilegal de su partido. Más problemas para Podemos. Su secretario provincial en Málaga, José Antonio Vargas, pone su cargo a disposición de la militancia, que el próximo domingo decidirá en asamblea si continúa o no desempeñando ese puesto. Vargas no comparte el actual programa electoral que defiende Pablo Iglesias y la dirección nacional para el 20 de diciembre. Lamenta que Podemos haya perdido su ADN en los últimos meses. Ahora mismo el discurso que está defendiendo Podemos, por supuesto que no lo comparto, no creo que sea un discurso que vaya a cambiar la realidad que tenemos, ¿no? Desde el principio hemos defendido que el programa para la Generalitat tiene que ser un programa rupturista y un programa que ponga sobre la mesa cuestiones que rompan con este sistema y ahora mismo ese programa no está representando eso, ¿no? Y no está en el ADN de Podemos realmente, tal y como yo lo entiendo, ¿no? Y silencio de momento del último fichaje de Podemos, Luis Carlos Rejón, y de Teresa Rodríguez, la líder de esta formación en Andalucía, sobre la reclamación ante los tribunales para que el excoordinador andaluz de Izquierda Unida devuelva a la Junta 1.300.000 euros de un préstamo que recibió de la Consejería de Turismo y Deporte para reformar un cortijo, un hotel rural de 4 estrellas que funciona en la provincia de Córdoba con normalidad. La empresa de la que es accionista y avalista, Rejón, solo pagó la primera cuota y dejó de abonar
las restantes. La Junta solo ha podido recuperar por el embargo de bienes a Rejón la ridícula cantidad de 87 euros y ahora le reclama a los tribunales la devolución de este préstamo de dinero público de todos los andaluces. Sobre este fichaje espetaba la presidenta de la Junta a Teresa Rodríguez, quien declinó responder. Yo sé que el último fichaje va en la línea del obstruccionismo parlamentario y de no aprender de la historia, pero apelo a esa ternura a la que hacía referencia y le pido que reflexione si ese es el camino más adecuado a la gente que le preocupa tanto como a mí. Cambiamos de asunto. 4 jóvenes detenidos en Estepona por difundir, escuchan bien, falsas amenazas yihadistas. Alteraron la portada del País en su edición digital para anunciar un atentado en la localidad malagueña. También lo difundieron por WhatsApp y redes sociales. No existe en esta materia impunidad, que se localiza y se investiga todo y que además existen repercusiones graves para quienes cometen ese tipo de delitos. Concluimos con el mensaje, o mejor dicho, con los mensajes de un maestro del periodismo, Iñaki Gabilondo. Esta mañana defendía el papel del periodismo en la conferencia que disertaba para conmemorar el 10º aniversario del Consejo Audiovisual de Andalucía. Lo primero que escasea en una inundación informativa es la información potable. Lo más difícil que hay en el actual momento de aluvión en el que cualquiera, en efecto, puede mandar información desde cualquier punto a cualquier otro, es elementos que nos permitan identificar las fuentes de agua potable. Pero son imprescindibles, puesto que escasea el agua potable porque estamos en medio de la inundación. Y auguraba más oportunidades de empleo en un futuro para la profesión periodística. La gente más o menos joven, eso de nómina le suena chino mandarín y por tanto carece para ellos de importancia. Pero los que vamos viendo cómo se cae un mundo, vemos muy bien cómo se cae. Quiero comunicaros que al mismo tiempo está moviéndose de una manera infinita, todo, tanteando también en la niebla. ¿Qué ocurrirá de todo esto? No lo sé. Es posible que no sobreviva el New York Times y es posible que tú, que llevas el número 72, con 4 amigos más, construyas una unidad periodística de valor y de referencia universal. Son los asuntos fundamentales de la actualidad de esta jornada en Andalucía, de hoy jueves, que comentaremos en la tertulia esta noche en compañía de 4 periodistas, de Francisco Morón, de José Luis Losa, de Lucrecia Evia y de Raúl Limón. Los 4 se van a incorporar en tan solo unos instantes a la entrevista que comenzamos en estos momentos con el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz. Buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por hacer un hueco en esa apretada agenda, desplazarse expresamente desde Córdoba aquí a Sevilla, a las instalaciones de 8TV. Muchas gracias a vosotros por la invitación, es un placer. Bueno, pues señor Ruiz, le hemos invitado evidentemente para hablar de la Diputación de Córdoba, para hablar de la provincia cordobesa, pero me va a permitir que le pregunte 2 o 3 cuestiones de actualidad que usted ha podido ver reflejado en el sumario de esta noche. En primer lugar, le pido una valoración sobre el anuncio de la presidenta de la Junta de Andalucía. Usted que conoce bien la realidad de los ayuntamientos, ha sido alcalde de Rute y conoce bien por su papel como presidente de la Diputación la situación de muchos ayuntamientos. El anuncio de la presidenta de pagar de aquí a finales de año, es decir, en menos de un mes, 300 millones de euros para planes de empleo y dependencia. Bueno, pues el empleo es la primera preocupación que tenemos en todos los ayuntamientos, es la primera prioridad que tenemos desde todas las administraciones y por tanto recibimos como agua de mayo todos esos planes de empleo que vienen desde la Junta de Andalucía para atender a los menores de 29 años, en este caso, a los mayores, a los jóvenes que tienen esa problemática tan especial para acceder a ese difícil mercado laboral y a aquellos que han sido expulsados de él por la crisis y que también tienen muchas dificultades a la hora de encontrar un nuevo trabajo. Por tanto, la valoración es más que positiva. Y en cuanto a la dependencia, es un derecho que en Andalucía, gracias también al esfuerzo que está haciendo la Junta de asumir en sus espaldas pues, todos los recortes que sí se están realizando desde el Gobierno central, pues desde los ayuntamientos, que somos las administraciones más cercanas al ciudadano, detectamos esa necesidad de seguir apoyando y apostando por la dependencia como un derecho social de nuestro estado del bienestar, al que no queremos renunciar a pesar de todas las malas noticias que nos llegan muchas veces y día a día desde Madrid. Y este sábado la FAN, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, se conforma con, salvo sorpresa mayúscula, Fernando Rodríguez Villalobos, homólogo en la Diputación sevillana, como presidente de la FAM. Tras varios años de bloqueo, de inactividad, de pasividad, no vamos a buscar culpables, aunque muchos lo identifican
con la falta de acuerdo entre el Partido Popular, el Partido Socialista y que el Partido Popular no haya querido convocar las reuniones de la FAN. Pero en cualquier caso, tras años de bloqueo, no vamos a analizar el pasado, ¿en qué cree usted que debe erigirse la FAN en este futuro inmediato? Pues yo creo que la FAN es un instrumento útil y necesario para articular y para coordinar toda la autonomía local de los ayuntamientos, de las mancomunidades, de las propias diputaciones provinciales. Por eso entiendo que no podría haber mejor candidato para presidirla que Fernando, y es verdad que hemos estado unos años pues sin una actividad real en la FAN, con un bloqueo, y que precisamente han sido los años en los que la autonomía local ha sufrido ciertos reveses. Todavía estamos con esa ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales, una ley que ni es racional ni es sostenible, que lo único que hace es encorsetar esa autonomía local, maniatarla, y que desde los ayuntamientos estamos demandando que se derogue esa ley y que, como digo, a las administraciones que somos las más cercanas a los ciudadanos, porque somos los que recibimos de primera mano sus demandas y sus necesidades, se nos permita y se nos den los medios suficientes para darle respuesta a nuestros vecinos y vecinas. Y en ese sentido, en esa coordinación, en ese momento tan específico en el que estamos desde los ayuntamientos, yo creo que la FAN tiene que jugar y va a jugar un papel fundamental de coordinación y de comunicación también al resto de administraciones de cuáles son las necesidades y la realidad actual de la administración local. Pues a la espera, evidentemente, de que la FAN erija ese altavoz para reclamar las necesidades de los municipios. Esta mañana la Junta, en concreto el vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrio, ha pedido al Estado que convierta en norma la moratoria de la reforma local a la que usted aludía antes. Usted, que ha sido alcalde de Ruta, lo decíamos antes, y que es presidente de una diputación... He sido y soy. ¿Lo sigue siendo? Sí, sí. Y que es presidente de la Diputación Provincial. ¿Cuánto daño hace esta norma a la autonomía municipal? Pues hace el daño de que nos dice que hay asuntos que no son de nuestra competencia. Eso es desconocer absolutamente lo que es un ayuntamiento. Yo, el día que un vecino o vecina me venga con un problema y yo le diga, perdona, no puedo atenderte porque no es de competencia municipal, ese día dejaría de ser alcalde automáticamente, porque nos debemos a nuestros vecinos y vecinas, y a ellos, lógicamente, no les importa tanto si es tu competencia, sino lo que esperan de ti es que les des una respuesta válida. Por eso, la ley de reforma de los ayuntamientos, pues lo único que ha pretendido es quitarnos competencias y maniatar esa autonomía local. Fíjese, es una ley tan ambigua que depende de la interpretación de cada secretario, de cada interventor. Y ya lo último, que es la carta del secretario de Estado, pues a nosotros nos plantea que efectivamente es una ley poco seria, que es una ley muy interpretable, porque si una carta de un secretario de Estado puede poner en moratoria una ley, pues no habla muy bien precisamente de cómo ha sido redactada y de los objetivos que llevaba esa ley. Bueno, ahora sí, señor Antonio Ruiz, presidente de la Diputación de Córdoba, a la sazón también alcalde de Rute, secretario de organización del PSOE cordobés. Hace unas semanas usted pudo hacer balance de sus primeros 100 días al frente de la Corporación Provincial. ¿Cómo describiría esta nueva etapa de cogobierno PSOE-Izquierda Unida? Bueno, yo creo que va a ser y está siendo una etapa muy productiva. Efectivamente, un cogobierno le da estabilidad a la acción política desde el Gobierno de la Diputación Provincial, pero le da estabilidad porque se basa en un acuerdo sostenido en ideas, en programas. El acuerdo que hay entre el Partido Socialista e Izquierda Unida es un acuerdo perfectamente definido de qué iniciativas tenemos que desarrollar durante estos 4 años, estableciendo una hoja de ruta muy clara en la cual el empleo, las personas y las inversiones en los municipios, sobre todo en los municipios más pequeños, que son la razón de ser de las diputaciones, son las prioridades fundamentales. Por tanto, aparte de la estabilidad en el Gobierno y en la acción de Gobierno, pues esa hoja de ruta bien definida, bien establecida y que estamos cumpliendo rigurosamente durante los 100 primeros días de Gobierno y durante todos estos meses que llevamos ya gobernando la Diputación de Córdoba. Bueno, vamos a asuntos concretos, señor Ruiz. ¿Cuándo van a poner en marcha la oficina antidesahucios? Bueno, pues este pleno que celebramos esta semana, ayer mismo,
pues ya hicimos un cambio para modificar lo que era la empresa provincial de vivienda de Córdoba, Provicosa, en un área de vivienda. La empresa provincial, pues el anterior equipo de gobierno la había llevado al cierre por no realizar aportaciones de fondos, por no realizar los planes de ajuste que marca la ley, y nosotros lo que hemos optado es por crear un área de vivienda dentro de la propia estructura orgánica de la Diputación de Córdoba, en la cual va incluida esa oficina de atención a todas las familias que tienen ese problema que es un drama social, que es el de los desahucios, ¿no? Muchas familias que por perder el empleo lo han perdido todo, han perdido hasta el hogar o están en riesgo de perder y de ser desahuciados de su propia vivienda. Ahí las administraciones tenemos que estar. Esta crisis, por desgracia, ha creado nuevas necesidades sociales y también desde la Diputación de Córdoba estamos atentos para intentar ayudar a las familias ante esos riesgos de nueva pobreza. Y me refiero a que una familia hoy en día que tiene una prestación de 400 euros o no tiene ningún tipo de prestación, un simple recibo de luz con los precios que están tomando las tarifas eléctricas, pues la verdad es que toda una losa para la economía familiar, y no podemos permitir que exista esa nueva pobreza energética. Pues también desde la Diputación de Córdoba hemos puesto en marcha esos planes para atender esas nuevas necesidades. ¿Y cómo se va a gestionar? Esto le sonará a algunos andaluces que nos estén viendo, sobre todo en provincias, por ejemplo, como la de Cádiz, que parece que hay un mimetismo en este problema, ¿no? ¿Cómo va a gestionar la Diputación la deuda que tiene el Consorcio Provincial de Bomberos? Por cierto, una deuda heredada también por un cogobierno PSOE-Izquierda Unida, por supuestas irregularidades contables. Bueno, pues actuando con total responsabilidad. Mi primera decisión como presidente de la Diputación de Córdoba fue asumir la presidencia del Consorcio Provincial de Bomberos y no delegarla a ninguna otra persona, porque sabíamos que ahí teníamos que hacer un trabajo responsable, el que no ha hecho el anterior equipo de gobierno, que decía que, bueno, que la deuda no se podía reducir. Nosotros en estos 5 meses hemos acabado con la deuda del consorcio en seguridad social, con una transferencia de fondos desde la Diputación de Córdoba, que luego será cubierta como deuda de la Diputación de Córdoba a través de los remanentes. Pues en pocos meses se ha podido acabar con la deuda. Y hablando con todos los sindicatos y hablando con los principales protagonistas de esta historia, que son los profesionales, los bomberos, para prestar un servicio de calidad, que es al final lo que nos importa en la provincia. Yo creo que todos los problemas son asumibles si se abordan con responsabilidad y no haciendo discursos que pueden entenderse de forma partidista, con intereses partidistas, sino mirando siempre el servicio público que estás prestando, que es al final lo importante, lo que llega a los vecinos y vecinas de Córdoba. ¿Por qué infraestructura van a apostar ustedes desde la Diputación Provincial? Por las que apuestan los ayuntamientos, desde luego. Si antes te hablaba de autonomía local, desde la Diputación de Córdoba entendemos que debe existir un máximo respeto a las decisiones de esa autonomía local. Lo que sí vamos es a dotar a los ayuntamientos y sobre todo a los municipios menores de 20.000 habitantes, y haciendo especial hincapié en los municipios más pequeños y en aquellos que cuentan con muchas aldeas, de muchos más recursos para invertir en el desarrollo de sus municipios. Si hablamos de los conocidos como planes provinciales, durante los 4 años anteriores se invirtieron 14,5 millones de euros en la provincia de Córdoba. Durante estos 4 años vamos a doblar esa cantidad y en definitiva estamos hablando de inversiones, de recursos que van a llegar a los ayuntamientos, pues, para que puedan embellecer sus calles, sus jardines, para que se doten de las infraestructuras necesarias. Nosotros no le vamos a decir a ningún ayuntamiento, me parecería absurdo, que necesitan o una instalación deportiva o una instalación cultural. Los alcaldes y alcaldesas, independientemente del signo político, en todo y cada uno de los ayuntamientos de nuestra provincia, son los que mejor conocen la realidad de sus pueblos y son los que mejor conocen las inversiones que necesitan. En varias ocasiones, no he llegado a contarla, ha citado usted a alcaldes y alcaldesas de nuestra provincia. Le pregunto, ¿qué relevancia quiere usted darle al Consejo de Alcaldes? Pues la relevancia, por un lado, de asegurar la participación de los que efectivamente entiendo que son los máximos representantes de la ciudadanía cordobesa,
los representantes de su administración más cercana, y eso es también algo que no he dicho esta noche por primera vez, sino que he repetido varias veces, de los ayuntamientos, asegurar que tienen una participación efectiva en todo el proceso de toma de decisiones públicas de la Diputación. Y por otro lado, también desde un punto de vista interno de la propia Diputación, eso nos da un plus de transparencia en la gestión, puesto que en cada momento es una gestión compartida y una gestión pública. Pero parece que ahí no están encontrando la colaboración necesaria del Partido Popular. No, ninguna. ¿Están cuestionando la representatividad? Y además me parece lógico que lo hagan porque ellos con mayoría absoluta lo que hicieron fue eliminar el Consejo de Alcaldes. Y no hubo Consejo de Alcaldes durante los 4 años de gobierno están siendo del coherentes partido. con su forma de actuar. Ahora lo que están planteando es que el Consejo de Alcaldes sea una asamblea formada por todos los alcaldes y alcaldesas de los municipios, de las entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba, que bueno, es una fórmula, yo entiendo que sería ingobernable, ¿no? poco operativa, poco práctica para los fines que queremos, que repito, es una participación efectiva, pero que en cualquier caso podrían haberla desarrollado y podrían haberla llevado a cabo durante los 4 años que han gobernado con mayoría absoluta la Diputación de Córdoba, y no lo hicieron. Le pido una valoración sobre la alianza que han tejido las ciudades de Sevilla y Málaga, a la que se van a sumar Granada, la capital cordobesa, y si ese modelo podría ser mimetizado también por las diputaciones provinciales. Bueno, ayer mismo teníamos una reunión, el presidente de la Diputación de Sevilla y yo en Córdoba, en la Diputación de Córdoba. El próximo lunes tendremos unas reuniones periódicas que venimos realizando los presidentes socialistas de las Diputaciones de Andalucía, la tendremos en Córdoba. Es decir, aquí los ejes de los que tanto se habla, eje Sevilla, yo creo que lo importante es que todos los territorios estemos coordinados, que conozcamos las buenas experiencias que se desarrollan en cada uno de ellos y que exista una política común desde los gobiernos progresistas de las Diputaciones de Córdoba, en este caso, que mire siempre de cara a la ciudadanía y a las necesidades que tiene. Porque, señor Ruiz, ¿cuánto daño a su juicio le ha hecho al desarrollo de Andalucía el localismo malentendido, el localismo cateto? Bueno, yo no creo que el localismo nunca sea malo. Lo que si a veces es exacerbado o cateto, como usted dice, bueno, pues al final la ciudadanía tiene la oportunidad de valorarlo, pero efectivamente hoy en día estamos en un mundo global y los localismos también tienen que ir de la mano de sus vecinos, de las comarcas vecinas, de las regiones vecinas, y en ese sentido yo valoro muy positivamente el trabajo que todos los presidentes de las diputaciones en las que gobernamos el Partido Socialista estamos realizando. Venga, vamos a hacer una pausa obligada para la publicidad y volvemos en tan solo 4 minutos con Antonio Ruiz, el presidente de la Diputación de Córdoba, ya con los 4 analistas, los 4 periodistas que nos acompañan esta noche. Seguimos a por todas con el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz. Se incorporan a esta entrevista José Luis Losa, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Raúl Limón, bienvenido. Hola, buenas Igualmente, noches. buenas noches. Lucrecia Evia. Buenas noches. Francisco Morón, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el presidente de la Diputación de Córdoba, todo vuestro. Bueno, a mí, presidente, me gustaría preguntarle acerca de una especie de socio, ¿no? un apoyo con el que cuenta la Junta de Andalucía aquí, que es Ciudadanos, un partido político que tanto tiene una cara en Madrid y una cara en Andalucía. Me gustaría saber su opinión y, sobre todo, la propuesta que lleva de desaparición o disolución de las diputaciones provinciales, porque considero que usted defenderá lo que es la figura de la diputación y la necesidad que tiene que existan las diputaciones. Sin embargo, el socio natural o el socio que parece que cualquier, tanto Partido Popular como PSOE, va a necesitar para poder gobernar en España, abogar directamente por la disolución de esta institución, ¿no? Supramunicipal. Bueno, me da la impresión de que ese tipo de propuestas son las que se dicen en periodo electoral y luego a la hora de concretarlas resulta más difícil, porque también yo creo que nacen del desconocimiento de la realidad. Las diputaciones jugamos un papel esencial en la vertebración de una provincia de manera equilibrada y que no haya zonas más ricas o más pobres, y sobre todo que no haya municipios más desarrollados o menos desarrollados en función del número de habitantes que tienen. Es decir, si no existiesen las diputaciones, habría que inventar
algo parecido. Las diputaciones somos los aliados de los municipios y las diputaciones hacemos grandes a los municipios más pequeños, porque garantizamos los servicios públicos, servicios tan básicos como la recogida de basura. ¿Quién recogería la basura en un municipio de 500 habitantes? ¿Cuánto costaría eso si no existiese un modelo solidario y cohesionado en toda la provincia? ¿Quién llevaría el agua a la aldea más pequeña de una provincia si no existiese ese modelo? ¿Quién garantizaría las inversiones en los municipios para que existiesen equipamientos deportivos, equipamientos culturales, independientemente de cuál sea el tamaño? Yo creo que esas propuestas, como digo, nacen del desconocimiento y, bueno, espero que conozcan las diputaciones y que cambien de parecer. Pero considera entonces de cultura, perdona Paco, que no, muy relacionado. Que su partido político, o sea, que el Partido Socialista en este caso, si llegara el momento de tener que negociar con Ciudadanos a nivel nacional, excluiría esta propuesta o esta medida que parece primordial para Albert Rivera, que ya la ha defendido en diferentes foros, en diferentes ocasiones, y que considera que es fundamental acabar con este órgano. Pues yo espero que sí, hombre, desde luego nadie es imprescindible, ni ninguna institución es absolutamente imprescindible, pero como digo, si se eliminasen las diputaciones habría que buscar otro modelo que garantizase esa solidaridad con los municipios más pequeños, porque si el reparto de los recursos se realizase únicamente en función de la población, desde luego que los municipios más pequeños tendrían un futuro muy negro, desde la prestación, como he dicho, de servicios muy básicos hasta el desarrollo económico y social de esos municipios estaría muy en entredicho si no existiesen las diputaciones o si no hubiese alguna institución parecida que garantizase ese desarrollo vertebrado de todos los municipios de una provincia. Pero que esas instituciones también existen, ¿no? Ha hecho, por ejemplo, mención a Cultura, que hay una delegación provincial de la Junta de Andalucía en Cultura, existen las diputaciones provinciales que también tienen competencia de cultura, los propios ayuntamientos tienen competencia en cultura, por ejemplo, con lo cual hay al final 3 instituciones con competencia. Y las mancomunidades. Más las mancomunidades, más, en fin, que parece central, que también tiene cultura, sí. No, es que ha hecho referencia a cultura, que no es porque a mí me parece estupendo que haya todas las instituciones posibles, pero también ha hecho referencia a deporte, por ejemplo, turismo. Hay una auténtica avalancha de propuestas desde las diputaciones, desde los ayuntamientos, desde la Junta de Andalucía. Es decir, parece que hay mucha gente haciendo lo mismo. O esa parece ser la sensación que percibe el ciudadano. Sí, bueno, yo he hablado de equipamientos culturales, de equipamientos deportivos, en definitiva de inversiones, de recursos para los municipios. Desde luego no puede haber esa multiatención que usted habla desde las delegaciones, de distintas instituciones, pero sí que desde las diputaciones el papel que se juega es fundamental. Y repito, ¿cómo se garantizarían los servicios públicos básicos de agua o recogida de basura? ¿Cuánto tendrían que pagar los ciudadanos de un municipio pequeño para que se recogiese, se trasladase y se tratase su basura, sus residuos sólidos urbanos? Sería, desde luego, muy distinto y sería insostenible para los propios pueblos, sobre todo para los pueblos más pequeños. Y en cualquier caso, las diputaciones también somos Estado, como administración local, y estamos dentro de la Constitución y recogida y reconocida en la Constitución española. Si se plantea la eliminación de las diputaciones, habría, entiendo yo, que plantear un cambio, una modificación de la propia Constitución. Pero ¿cree usted que sería entonces, a raíz de su respuesta y teniendo en cuenta que usted defiende que es la Diputación la que garantiza esa prestación de servicio, cree entonces que sobrarían, por ejemplo, las delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía en determinados ámbitos que son competencias ya municipales? No, porque las delegaciones y la Junta de Andalucía tienen su ámbito competencial perfectamente claro y establecido, y yo creo que no son excluyentes, sino que nos complementamos en muchas de las políticas que se llevan a cabo. En cualquier caso, los tiempos, los años que llevamos de crisis económica nos han obligado a todos a ser más efectivos en las políticas, en la coordinación de esas políticas, pero en cualquier caso la solución no creo que esté en decir sobra esta administración o sobra otra, sino en demostrar la eficacia
de las políticas que se llevan a cabo desde cada una de ellas. Y, señor presidente, reconociendo el papel que pueden ejercer las diputaciones y que tienen las diputaciones como un ámbito de representación municipal, ¿no?, en la provincia, no acabo de encajar muy bien la puesta en marcha de nuevo de ese Consejo de Alcaldes. ¿Se podría pensar que se están duplicando esfuerzos o, quiero decir, si esa representación se da en la Diputación, ¿en qué cambia ese Consejo de Alcaldes? ¿Qué aporta de novedoso y qué de diferente, ¿no?, que no sea esa duplicación de esfuerzos? Yo creo que aporta la participación de los principales representantes de los cordobeses y cordobesas, de los ayuntamientos, la participación en las políticas que van destinados a ellos y que los tienen como principales protagonistas. Yo creo en la participación ciudadana y creo en la participación como elemento que enriquece cualquier propuesta y cualquier acción de gobierno, y en este caso tener una representación de todos los plural, de todos los alcaldes que conforman y alcaldesas que conforman la provincia de Córdoba, creo que además es un plus de garantía para la propia Diputación, de transparencia y de buena gestión de las políticas que desarrollamos. Estamos hablando del empleo, que es la principal prioridad de toda administración, también la suya, lo he comentado antes. ¿Qué se puede hacer por el empleo desde la Diputación para fomentarlo en una provincia tan dependiente del turismo y de la agricultura, especialmente el aceite de oliva, y tan escasamente industrial como es la provincia de Córdoba? Bueno, tenemos una provincia muy rica, las competencias en materia de empleo para la Diputación son limitadas, pero sí que creo que tiene que ser nuestra prioridad absoluta porque es la principal preocupación de los cordobeses y cordobesas. En este caso lo que hemos hecho es por primera vez crear una delegación de empleo que atienda los programas de fomento de empleo, de inserción laboral para los diferentes sectores de la población con las diferentes necesidades que tienen, también de manera coordinada con otras administraciones, y la hemos dotado económicamente para que se puedan desarrollar programas, por ejemplo, como el que va destinado a los jóvenes formados, que han hecho lo que los mayores le hemos dicho, que tenían que estudiar y formarse. Tenemos la generación de jóvenes mejor formados de nuestra historia y que ahora ven muy difícil acceder al mercado laboral en general y mucho más al mercado para el cual se han formado. Pues vamos a poner en marcha un programa que garantice que esos jóvenes pueden tener esa primera experiencia laboral y evitar esa pescadilla que se muere de la cola de que no los contratan porque no tienen experiencia y no tienen experiencia porque no los contratan. Ahí podemos aportar. Y a nivel turístico tienen una de las grandes capitales de España, que es una maravilla, como es Córdoba ciudad, Córdoba capital. Yo no sé si después esa atracción turística que ejerce la ciudad de Córdoba se traduce en la provincia o consiguen que a los visitantes que vamos a la capital después mostremos el interés por ver algunos de los muchos pueblos, de los muchos municipios que hay en Córdoba. Bueno, yo vengo de un municipio que es Rute, en el que somos aprovechamos el minuto de publicidad, como es alcalde, pues somos perfectamente conscientes para invitarnos a claro Rute a todos, sí, porque están todos invitados. Pero es verdad que somos conscientes de que el turismo es un sector estratégico para nuestro municipio y para toda la provincia. El turismo, especialmente el turismo rural, el turismo que tiene que ver con el patrimonio natural, con la gastronomía, con el patrimonio cultural, ofrece unas potencialidades de desarrollo importantes. El sector agroalimentario sigue siendo el principal motor de desarrollo económico, el olivar, la naranja, la ganadería en la zona norte, pero sí es verdad que tenemos que estar muy atentos y promocionar los grandes valores que tenemos, las 7 denominaciones de origen que tenemos en la provincia de Córdoba como riqueza para atraer al turismo. ¿Se apuesta por el turismo gastronómico también entonces? Claro que sí, el turismo gastronómico dentro del turismo rural, del que a nosotros nos interesa, nos importa y nos ocupa, la verdad es que tiene un papel fundamental. La tradición de nuestra cocina y todos los productos agroalimentarios de excelente calidad que tenemos en la provincia de Córdoba son un reclamo lo suficientemente importante como para prestarle atención y promocionarlo. En esa unidad de acción que vaya a tener entre determinadas diputaciones, ¿no?, de la comunidad autónoma, que sobre todo se está potenciando con la Diputación de Sevilla, ¿cuáles son los puntos esenciales y fundamentales y realmente qué es lo que puede dar de sí esa unión o esa búsqueda de un bien común, ¿no?, entre todas las diputaciones? Bueno, en primer lugar, la necesidad obliga y la unión hace la fuerza, ¿no?
Y los asuntos que más hemos tratado tienen que ver con problemas que afectan a las diputaciones y que afectan a los ayuntamientos. En primer lugar, el tema de los fondos europeos, que se nos ha excluido y que el Gobierno de España ha dicho que deben ser para municipios mayores de 20.000 habitantes. Nosotros entendemos que la naturaleza de esos fondos es toda la contraria, que deben llegar a los municipios más pequeños y que las diputaciones hasta ahora habían sido una institución útil para gestionar, solicitar gestionar y poner además la parte de cofinanciación exigible para que esos recursos lleguen a los municipios más rurales, a los municipios más pequeños. Y hemos exigido y estamos batallando para que eso se cambie y pueda seguir funcionando como venía haciéndose hasta ahora a través de las diputaciones, como digo, para asegurar que esos recursos lleguen a donde entendemos que deben llegar. También somos beligerantes con la reforma de la ley de los ayuntamientos, de la administración local, porque, como hemos tenido ocasión de hablar anteriormente, entendemos que encorseta la autonomía local, reduce a los alcaldes a un papel, sobre todo a los alcaldes de municipios menores, a un papel de acompañar a las procesiones y poco más, y entendemos que crea ciudadanos de primera y de segunda categoría en función de si viven en municipios de más de 20.000 habitantes o de menos de 20.000 habitantes. Y luego, aparte de esa labor reivindicativa de temas que entendemos que son fundamentales para el presente y el futuro más inmediato de los ayuntamientos y de las propias diputaciones, pues también coordinamos políticas que entendemos que deben ser comunes de atención a esas nuevas necesidades sociales surgidas con la crisis y también de desarrollo económico y de políticas inversoras desde las propias diputaciones. Ya que ha citado lo de las procesiones, no me resisto a preguntarle, en su calidad también de máximo responsable del PSOE en Córdoba, a mí la verdad es que me sorprende que con la que está cayendo y con el nivel de paro que hay, con otros grandes problemas que tenemos con la crisis económica, se haya convertido en el foco mediático en Córdoba el tema de la mezquita sí o mezquita no, catedral o titularidad pública o titularidad en la que también el PSOE está apostando muy fuerte. A mí me parece que hay una cierta, no sé si diría casi sobrereacción, ¿no? No sé por qué le están dando a ustedes tan importancia en esta legislatura a ese tema. Sí. Bueno, el Partido Socialista está apostando fuerte porque uno de los patrimonios que tenemos en Córdoba, que es la mezquita, no desaparezca. Entendemos, siempre ha sido mezquita catedral y siempre se ha asegurado todos los tipos de usos y hemos sido siempre absolutamente respetuosos y lo seguimos siendo en ese sentido, pero entendemos también que es un reclamo importante y un patrimonio importante para la ciudad y para el desarrollo de la ciudad. La gestión, nunca hemos entrado ni hemos tenido ningún tipo de problema con la gestión de la mezquita catedral, pero lo que sí queremos es que siga siendo patrimonio de todos los cordobeses y que el nombre y la marca, que entiendo que es algo desde un punto de vista de desarrollo económico, perder una marca como la mezquita sería absolutamente negativo para Pero la Córdoba. presidenta sí que se ha pronunciado sobre el tema de la gestión y en su momento sí que dijo que apoyaría una gestión una titularidad pública, aunque fuera la gestión llevada a cabo por la Iglesia. Por tanto, no tenemos problemas con que sea una gestión que la lleve... Pero la Iglesia sí los tiene. Bueno, pues eso, si tiene problemas con que la titularidad sea pública y la gestión la lleve la propia Iglesia, entiendo que es una propuesta más que razonable. En cualquier caso, estoy de acuerdo en que se sobredimensiona un problema que es de sentido común y que, repito, no creo que nadie en su sano juicio quiera perder la marca de la mezquita como un elemento que es fundamental para el turismo y que identifica a todos los cordobeses y cordobesas. Casi todos los informes de Hacienda, cuando hacen balance de los gastos, presupuestos, etcétera, en las corporaciones locales terminan revelándose como una de las entidades más eficientes, es decir, aquellas que prestan un mayor número de servicios con un menor número de presupuestos. Pero, sin embargo, casi todas las reformas laborales del PP inciden en la desaparición de pequeñas entidades, en la desaparición de municipios, la agrupación de municipios, desapariciones o restar competencias. ¿Por qué? ¿Le han explicado alguna vez cuál es el sentido de esa...? Yo la única razón que llego a vislumbrar es una razón partidista de entender que en los municipios más pequeños pues no tienen una representación considerable y que por tanto
pero no creo que esa razón sea justa ni sea defendible. Es verdad que los ayuntamientos prestamos muchos servicios con muy pocos recursos y que atacar al municipalismo, atacar a la autonomía local, como se le ha atacado durante estos 4 años, desde luego no creo que sea justo ni creo que sea defendible, porque repito, somos Constitución, estamos en la Constitución, somos Estado y por lo tanto merecemos por lo menos el respeto de que representamos a la ciudadanía y además de la forma más cercana que existe. Ya José Luis Losa le ha preguntado una cuestión en calidad orgánica como dirigente del Partido Socialista. Yo voy a seguir por ese camino. ¿Usted va a ser el nuevo secretario provincial del PSOE cordobés? ¿Es secretario de organización? ¿Pero va a sustituir a Juan Pablo Durán? Bueno, pues a lo mejor te suena a respuesta de manual, pero el próximo secretario o la próxima secretaria general del Partido Socialista en Córdoba será el que la militancia o la que la militancia decida. Y por una razón lógica, en el Partido Socialista no hay dedazo. Nadie dice, pues este va a ser y los demás acatan. En el Partido Socialista hay primarias y cualquier candidato puede optar a esas primarias y en cualquier caso la persona que salga elegida como secretario o secretaria general será con el voto de los militantes del Partido Socialista. Bueno, pues 2 cuestiones a su respuesta de manual. Una, ¿le permitiría compatibilizar ser secretario provincial con la Diputación y con la alcaldía? Bueno, ahora mismo lo estoy compatibilizando como secretario de organización. De facto usted es el secretario general ahora mismo. Soy el secretario en la práctica. El propio Juan Pablo Durán lo ha dicho, que usted como número 2 del partido está haciéndose cargo porque él se dedica en cuerpo y alma al Parlamento. Bueno, y porque además estamos en un año lleno de elecciones y el secretario de organización es siempre el coordinador de campaña y por lo tanto imagínese el año que llevamos de comité de campaña y coordinando y lo que nos queda todavía. En cualquier caso, siempre he estado a disposición de mi partido y con la premisa de saber que aquí te tienen que votar tus compañeros y compañeras, pues será lo que ellos decidan. Y a respuesta manual, pregunta manual, ¿a usted le gustaría? A mí no me disgustaría en el sentido de que nunca he declinado ninguna responsabilidad que me han pedido mis compañeros y estoy desarrollando la labor de secretario de organización, que también implica muchísima responsabilidad y por tanto sé lo que eso implicaría en cuanto a tiempo y podríamos asumirlos. A mí me gustaría saber las expectativas con las que afrontan las elecciones generales en la provincia de Córdoba y realmente cómo ve a esas fuerzas emergentes allí en la provincia y si considera que puede haber alguna sorpresa, ¿no? Bueno, las elecciones generales desde luego son unas elecciones muy importantes, nos jugamos mucho la ciudadanía en cuanto a decidir si vamos a seguir por esta senda de recortes y pérdida de derechos sociales o podemos apostar por un modelo que está demostrado que funciona, porque aquí en Andalucía Susana Díaz y la Junta de Andalucía lo están demostrando día a día. En cuanto a la fecha, la verdad es que habría mucho que comentar sobre la fecha decidida en plena campaña de Navidad, campaña de recolección de aceituna también en Córdoba y por tanto pues tendremos que hacer un esfuerzo para movilizar y para hacer llegar nuestros mensajes a toda la ciudadanía. En la medida... ¿Usted anticipa una baja participación en Córdoba? No, estoy diciendo que tenemos que hacer ese esfuerzo, pues son unas fechas especiales en toda España, pero que en la medida en que esa participación sea mayor o menor, pues también tendremos más posibilidades de que el cambio necesario, entendemos que necesario para la sociedad española, pues se produzca. Y en ese sentido, la única alternativa que existe hoy al gobierno de derecha, al gobierno de Mariano Rajoy, es Pedro Sánchez y el Partido Socialista. O sea, entiende que el Partido Socialista crecerá en apoyo en la provincia de Córdoba y que conseguirá unos resultados mucho mejores que las anteriores elecciones generales, ¿no? En eso estamos trabajando. Llevamos las últimas elecciones siendo la primera fuerza política en Córdoba y estamos trabajando con el objetivo de ser también en estas elecciones generales la primera fuerza política en toda la provincia y también en la capital y mejorar los resultados que tuvimos en 2011. ¿Qué evolución están percibiendo, ahora que no nos escucha nadie, con respecto a estos partidos emergentes? Porque, por ejemplo, me sorprende viendo los resultados de las últimas municipales que los dos famosos partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos, apenas han tenido representación en la provincia de Córdoba, estamos hablando, no así las capitales. ¿Cree que está llegando ya esa emergencia a los pueblos o es demasiado pronto todavía? Yo creo que no, porque además en los pueblos
existen referentes políticos que son... Sí, de hecho, Izquierda Unida, por ejemplo, es uno de los que se ha mantenido en la provincia de Córdoba fuertemente. Por los referentes políticos que todos los grupos tenemos en los ayuntamientos, que tienen credibilidad por el trabajo y por la dedicación que le dedican a sus vecinos y vecinas. El caso de Podemos, yo creo que ha entrado en una espiral de difícil justificación. Llegaban como los más demócratas y los que iban a decidir todas sus acciones en base a los círculos, a las bases, bueno, y en el nombramiento, en la elaboración de estas listas, estamos viendo que no es así. Y en el caso de Ciudadanos, bueno, pues con algunas propuestas muy llamativas y que tienen muy poco que ver con la realidad y mucho de desconocimiento, como esa de eliminación de las diputaciones. Ya por curiosidad, ¿en su pueblo, en Rute, hay algún concejal de Podemos o de Ciudadanos también? ¿O? No, en las pasadas municipales se presentó un grupo de la órbita de Podemos, pero no sacó representación. Antonio Ruiz, presidente de la Diputación de Córdoba, alcalde de Rute, secretario de Organización del Partido Socialista de la provincia de Córdoba. Muchísimas gracias por acompañarnos, buenas noches y muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros, un auténtico placer. Venga, hacemos una pausa para la publicidad y volvemos con los 4 analistas que nos acompañan esta noche para reflexionar, para debatir sobre la actualidad andaluza de hoy jueves. Tiempo ahora de tertulia a partir de la medianoche en compañía de José Luis Losa, de Raúl Limón, de Lucrecia Evia y de Francisco Morón. Y quiero empezar precisamente con José Luis Losa porque hoy el observatorio, no me mires así porque ya empezamos mal la tertulia. ¿Quién es nuestro economista de referencia? Es una garantía venir contigo. Sí, eso, que ponga cara de serio y ponte economista. ¿Tú sabes? Pues el Observatorio Económico de Andalucía ha anunciado hoy en el informe del tercer trimestre que la economía andaluza creció un 0,8%, que concluiremos el año, cerraremos el año con un crecimiento del 3,1% y el año próximo en el 2,4%. Lo que detectan por parte de este grupo de expertos economistas que el crecimiento es positivo, pero que está habiendo una desaceleración. Y te preguntamos, a ti como gurú económico. Tengo que poner cara, ¿no?, de chico. ¿Estamos ante una crisis de crecimiento que enseguida repuntará o crees que hay una inversión de tendencia y podemos ver de nuevo momentos negros? Si no lo saben los economistas, no lo vamos a ver aún menos los periodistas que nos dedicamos al tema económico. Pero lo que sí creo constatar es, uno, que habíamos comenzado el año 2015 muy bien, pero todos nuestros queridos políticos en año electoral, con 3 distintas elecciones, han echado las campanas al vuelo diciendo que es que ya somos lo mejor de lo mejor y que estamos en un proceso tremendo, cuando había muchos factores que podían incidir y afectar desde factores internos de España a factores externos como los que están ocurriendo desgraciadamente, ¿no? Y no me refiero solo a los atentados de Francia, a muchos países, desde China, que nos está afectando. Entonces, es cierto que estamos entrando en un trimestre último del año, iba a decir preocupante en el sentido de que se está desacelerando la economía y que todas las previsiones que había para 2015 estratosféricas se están quedando en que va a ser bastante menos de lo que creíamos. Miedo me da una vez que pasa el 20 de diciembre, que se empiecen a anunciar nuevos recortes y nuevas cosas y que volvamos a caer. Pero bueno, hasta ahí puedo leer, evidentemente no, ninguno podemos saber lo que va a pasar. ¿Y los profanos en la materia? Pues hay a mí una de las cosas que me preocupa es que incluso con una previsión de crecimiento, el problema de la estructura económica española es que si no crece por encima del 3%, generalmente no se crea empleo. Y ya nosotros estamos en una tasa del 30%, con lo cual no sé con qué perspectivas se pueden afrontar la recuperación del empleo, de las ocupaciones, con datos tan preocupantes, ¿no? Como esa ecuación, por cierto, Raúl, ha cambiado con esta crisis, porque siempre decía la ecuación de crecimiento del 2%, creación de empleo neto. Claro. Y en esta ocasión estamos hablando del 3%, creación de empleo y además empleo precario y temporal, ¿no? El problema es que la recuperación o el inicio de recuperación, lo que estábamos viendo era la macroeconomía. Entonces, cuando hemos sido conscientes de que era mentira esa recuperación, era en este último trimestre, que es cuando realmente el consumo se dispara y es cuando realmente las familias echan en falta esos ingresos. Y respecto a la creación de empleo, yo creo que es un problema endémico. O sea, España, tal como la estructura que tiene España actualmente, es muy difícil crear un empleo que sea, sobre todo, estable. El problema es el empleo estable. ¿Por qué? Porque estamos llegando a un sistema en el que la contratación está por debajo de lo legítimamente aceptable. Y
Y parece que actualmente nos conformamos con eso, cuando realmente lo que estamos entrando en una cultura de un empleo que no te permite ni tener lo mínimo ni la mínima garantía para tener una vida decente, ¿no? O para cubrir las principales necesidades de una familia. Los pobres contra abajo. Volveríamos a plantearnos de nuevo, claro, el famoso debate de, pero ¿y quién tiene que crear ese empleo? ¿La administración pública? Que cuando empiezan, vamos a crear... La administración pública puede facilitar lo que es la entrada de la industria. Los y lo que es la empresarios, entrada y después de estamos todo el día empresarios. machacándolo al que es empresario, porque es que hay que ver, nos quieren. Si empresarios hoy en día somos todos, como digo, si de 500.000 empresas que hay en Andalucía, el 98% son micropymes, que tienen uno o ningún empleado. Si es que es así de triste. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos Sí, pero sí que es verdad que la Administración sí que podría hacer mucho por mejorar la situación de los autónomos, por ejemplo, y facilitar a las empresas y a los autónomos, por supuesto. Que los autónomos esas son el pymes sí pudieran por lo menos pasar a 2 o 3 empleados. No que es que el coste salarial de una empresa es el principal problema. O sea, es que España el principal problema que ha vivido, aparte de la falta de financiación, es que no tenía capacidad las empresas para mantener a sus empleados. Por eso el desempleo que hemos vivido, un desempleo tan elevado, ¿no? Pero que los autónomos son el colectivo peor tratado en España, con mucha diferencia. Eso no lo ha arreglado ni el PSOE ni el PP, por más que siguen poniendo parches. Y sobre todo el autónomo español es el peor tratado de toda Europa. Ojalá tuviéramos muchos Zaras y muchos Corte Inglés y muchos... Pero es que de esas hay 10 en España, 10 grandes empresas. El resto, insisto, lo que sostiene España es una red de microempresas. Lo curioso es que todos lo proponen en campaña electoral, ¿no? Esta campaña electoral también están volviendo a proponer otra vez el dejar de utilizar a los autónomos como recaudadores, que son lo que son al fin y al cabo, con ese sistema perverso de que les cobran antes de que recauden ellos, antes de que ellos mismos cobren. En cualquier caso, creo que lo comentaba Fernando antes, incluso con el crecimiento mejor previsto para el año que viene, un 3,5% o lo que fuera, si el descenso del empleo, del desempleo en Andalucía sigue tan escaso, ¿cuántos años necesitaríamos? No ya hablo 2020, 2025, 2030, para llegar a un empleo, a un desempleo mínimamente decente. Si es que el problema es que no está bajando el desempleo y que no nos hemos enterado de que ha cambiado el modelo y tenemos que buscar otra fórmula. Pero hay un aspecto que no hemos comentado, que es que efectivamente si va a haber menos crecimiento de lo previsto y el Observatorio Económico está en lo cierto, ¿no? Que luego lo veremos a final de año, también se están elaborando unos presupuestos, o se han elaborado unos presupuestos para la comunidad autónoma con una previsión de crecimiento X. Entonces, si ese crecimiento no se produce, yo no sé qué as en la manga se puede tener dentro de los presupuestos de la economía andaluza para que cuadren las cuentas, ¿no? Es cierto que la economía se basa mucho en la confianza, evidentemente, la confianza del consumidor, la confianza del empresario que va al final a contratar a alguien más para la nueva campaña, la confianza de muchos factores. Y los partidos políticos este año se han empeñado en insuflarnos confianza por narices. Es que estamos todos deseando que vaya mejor. Bueno, atentos a un mensaje del Observatorio Económico de Andalucía, que el presupuesto de la Junta de Andalucía está muy forzado y puede deparar sorpresas. De momento no hay coincidencia. Lo que dice el Observatorio sobre el crecimiento un 2,4 y las previsiones de crecimiento de la Junta en un 2,6. Igual que los del gobierno español, es decir, en ambos casos. Y Bruselas está diciendo, Bruselas está diciendo no me creo lo que está diciendo Rajoy, y Rajoy dice no me creo lo que dice Susana Díaz, y se están medio maquillando las cuentas. Porque llevamos, insisto, un año con hasta tres procesos electorales. ¿Y qué político en campaña electoral dice la cosa va fatal, la cosa va fatal? No, pues ahora sí, hemos conseguido superar la crisis, votadme para que yo siga en esta línea. De todas maneras, no son solamente los políticos, José Luis. Yo creo que estamos todos deseando que vaya mejor. Hombre, claro, el otro día yo lo hablaba en una pequeña librería y yo le preguntaba ¿qué tal os va? Y decía, mira, yo no sé si es una cuestión de que la gente ya se ha cansado de crisis, ¿no? Y por lo menos viene, aunque sea a pasearse por aquí, ¿no? Una librería, que tampoco es un supermercado donde vas a comprar bienes de consumo fundamentales, ¿no? Y decía, es que estamos todos deseando que vaya mejor. Y eso es lo que percibían allí, ¿no? En un pequeño establecimiento donde estaban recibiendo gente. La gente está deseando que vaya mejor, tener esa sensación de que algo va a mejorar. Claro, luego nos enfrentemos con la realidad, ¿no? Unicaja, el BBVA han lanzado informes muy positivos sobre Andalucía y sobre España, ¿no? De hecho, las previsiones de las grandes superficies y de las empresas de cara a la campaña de Navidad son bastante buenas, son de las mejores de los últimos años. A mí me parece sorprendente, ¿no? Creo recordar que iban a contratar la gran superficie 80 y pico mil personas para esta campaña de Navidad, incluso
con más tiempo de proyección, ¿no? Ojalá, la tendencia es endeble, es que después lo que decía José Luis, después empieza a concatenarse. No es diciembre, el problema va a ser enero. Claro, ese es el problema. Diciembre va a ser fantástico porque además nos vamos a entrar esta nueva Navidad, las elecciones, el positivismo, España va bien. El problema va a ser la cuesta de enero. Yo la cuesta de enero la temo bastante. Y es que además la cuesta de enero va a llegar a las grandes cuentas, es decir, se acabaron las inversiones del Estado y el Estado moviliza mucho, se acabaron las inversiones, el consumidor se retrae a partir de enero, ahora te empiezan a concatenar una serie de sucesos como el desgraciado de París, más otra recesión en Japón y otra más en China y empieza a retraerse ese consumo que es lo que estaba sosteniendo según el Observatorio Económico parte de la recuperación. El problema no es que en vez del 3,5% vayamos a crecer al 2,8% o que vayamos a que también por supuesto es importante. El tema es que eso no se está traduciendo en creación de empleo y que en Andalucía seguimos con 1 millón de parados 8 años después de comenzar la crisis. 1 millón de parados, es que es una barbaridad lo que estamos hablando. Y muchos trabajadores pobres también. Exactamente, unido a eso. Venga, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de política, de las elecciones del 20 de diciembre y os pregunto, ¿qué le está pasando a Podemos? Que no hay día en el que no tenga un incendio. La mecha en esta ocasión ha saltado esta mañana en Málaga. Su secretario provincial, José Antonio Vargas, ha anunciado que va a poner su cargo a disposición de la militancia en una asamblea que van a celebrar este próximo domingo porque dice que ya no está de acuerdo, que no comparte los criterios del programa electoral de Pablo Iglesias para las próximas elecciones generales. Poco menos ha dicho, bueno, poco menos no, lo ha dicho textualmente, Podemos ha perdido su ADN en los últimos meses. A todo eso hay que sumarle, pues, el último fichaje, Luis Carlos Rejón, del que hemos sabido en las últimas horas, que debe devolver 1,3 millones de euros de un préstamo no devuelto, un préstamo reintegrable de la Consejería de Turismo y Deporte, y que la Junta se lo reclama en los tribunales desde el año 2013. En fin, a esto hay que sumarle a Javier Pérez Royo, lo que ocurrió en Almería, lo que ocurrió en Cádiz, en fin, muchísimos episodios. ¿Qué está pasando con Podemos? Yo creo que en Podemos está pasando lo lógico, lo normal. Podemos es un movimiento ciudadano que se convierte en una fuerza política, entre comillas, ¿no? Porque se presenta a unos procesos electorales, pero que realmente nace de la desesperación, de un espacio que la izquierda deja debido a los recortes, a la situación de desesperación que está viviendo los ciudadanos y la necesidad de encontrar algo nuevo. En el momento que el ciudadano es consciente de que ese movimiento o esa alternativa de izquierda que se presenta no es válida o que no está ofreciendo aquello que prometía o que no es capaz de ofrecer aquello que en un primer momento parecía que iba a resolver, pues se desinfla y se cae. Podemos, lo que pasa es que nació con mucha fuerza, como cualquier tipo de movimiento así, que nace ante la desesperación del ciudadano y en el momento que se le ve las verdades, pues empieza a desaparecer como tal. ¿Por qué? Porque no tiene una estructura. Al no tener una estructura sólida, así, por lo tanto no se mantiene. De hecho, estamos viendo que el efecto Albert Rivera, el efecto Ciudadanos, que ha ido más lento, que le costó más nacer o más salir sobre todo de Cataluña, que es donde realmente nació, sí está teniendo una consolidación. O sea, sí se está consolidando. ¿Por qué? Porque está haciendo una política centrada en el centro. Y España, en la izquierda radical, la izquierda que representa a Podemos, solamente tiene a los desesperados, a los que no entienden el sistema. Y eso lo ocupaba el Partido Comunista de Izquierda Unida. Por lo tanto, es un espacio tan corto que yo entiendo que Podemos no tiene más sentido más allá que no sea capaz de convertirse en una alternativa al Partido Socialista, que hoy por hoy no es capaz de hacerlo. Yo no veo esta crisis de Podemos así. O sea, yo creo realmente que efectivamente Podemos tiene un problema y creo que nace... Tiene un problema de identidad. No, tiene un problema que nace de cómo ha estructurado, de su manera de hacer las listas, que le ha generado un problema en Andalucía. Yo no sé en otras comunidades autónomas, que también, pero en Andalucía en concreto, creo que Podemos ha pecado... comunidad autónoma está desapareciendo. Podemos ha pecado de una cosa que les achacamos mucho a otros partidos también, que es no conocer el territorio donde se mueve. Entonces, cuando tú haces unas listas centralistas y haces unas primarias con una circunscripción única y sin consultar, en este caso, al resto de la gente y de las fuerzas políticas que están en los territorios, te puedes encontrar con que cometes fallos que para algunos serían en el territorio de principiante. Y yo creo que eso es lo que le ha pasado en Andalucía, fíjate. O sea, a nosotros no se nos ocurriría que un PP hiciera unas listas sin mínimamente consultar al Partido Popular de aquí, o un PSOE sin... Es que no se nos pasa por la cabeza. Bueno, ¿por qué? Porque a nadie se le pasaría por la cabeza que tú pongas a 4 personas de Sevilla en cabeza de lista por provincia. Porque a todo el mundo que maneje un poco el territorio le sería raro, ¿no? Siempre han existido sí, todas pero las que le fuerzas resultaría políticas. raro y se les echaba en cara. Entonces,
Yo creo que han tenido una falta de comprensión del territorio. Aparte de que realmente pienso que el tema de los fichajes les está saliendo regular, no exactamente como ellos querían, ¿no? Tenían fichajes que podían ser muy interesantes, pero por ejemplo en el caso del recambio de Pérez Royo por Rejón, lanzan un mensaje un poco contradictorio, ¿no? Porque Pérez Royo no tiene nada que ver con Rejón. Entonces, ¿te sirve lo mismo uno que otro? No sé, por eso yo creo que... Y luego la utilización de los cuneros es un arma de doble filo, porque nadie en un partido, por ejemplo, va a discutir, en el caso del Partido Popular, que Montoro liderase las pasadas elecciones Sevilla. O Javier Arenas haya ido en varias ocasiones a las elecciones autonómicas por Almería. Pero pues son pesos pesados, son gente con una cierta trayectoria dentro de sus formaciones políticas, pero en este caso son personas desconocidas, ¿no? Javier Arenas se ha pateado Almería de arriba abajo. Esto no, pero es que Podemos lo que vendía era un movimiento social y no una estructura política. A ver, Raúl, por lo tanto, no ha sido capaz de estructurar. No ha sido capaz de hacerse mayor, no hacerse partido. Yo creo que se han emborrachado, emborrachado de victoria antes de tenerla. Porque yo creo que se van a arrepentir del hecho de no haber querido pactar con Izquierda Unida y con todos los movimientos de la izquierda. Porque cuando eso ocurría, como ha ocurrido en las municipales, se demuestra que sí gana. Fíjate, ahora en Barcelona en Común, el Ganemos por otro lado en Madrid. Esos movimientos de sumar gente sí han conseguido un volumen muy espectacular. Si eres capaz de unificar la izquierda. Pero cuando ellos, en vez de apostar por ese modelo común, han apostado por el modelo yo soy Podemos y los demás sois otra cosa y además nos queremos y ya os veremos, pues se les está cayendo el equipo. Y digo, al final se van a arrepentir de haber dicho que no Izquierda Unida, porque en Galicia se han impuesto las mareas y le están diciendo a Podemos, no, primero hay nuestro nombre de las mareas y después vuestro, porque en Valencia Compromís también se ha impuesto y ha dicho, no, ¿tú te creías que aquí venías a mandar? Yo creo que se han equivocado en los últimos 3 meses en decisiones de estrategia política a nivel nacional por no aglutinar a toda la izquierda. Faltan, yo creo que 2 minutos para que las bases de Podemos les griten a Iglesias y al secretario de organización que no los representan. Es decir, hay un desfase tan absoluto. Y la agrupación del País Vasco también. Y en Córdoba. Hay un desfase tan absoluto entre la ideología que están intentando imponer la Secretaría de Organización Nacional y Pablo Iglesias sobre lo que realmente piensan las bases de aquí, que hay una brecha, yo creo que insalvable. Y eso, la única lectura que ha habido aquí ha sido de imposición. Y un movimiento que nace a partir de las asambleas populares, la imposición es lo último que se le puede hacer. En Córdoba, todos los círculos de Córdoba coinciden en que el candidato debería ser Antonio Manuel y no la figura impuesta. Sí que es verdad, y aquí sí que me gustaría hacer una puntualización, que cuando uno se mete en unas primarias de circunscripción única, aceptas las reglas del juego, ¿no? Otra cosa es que luego ellos hubieran sido suficientemente hábiles como para conocer las sensibilidades del territorio y decir, bueno, efectivamente, esta muchacha ha salido por encima en las primarias de circunscripción que el otro candidato, pero tal. Pero es cierto que la campaña para Podemos yo creo que va a ser muy difícil en Andalucía. Yo no sé pero no solamente en Andalucía, yo creo que a nivel estatal. Yo te estoy hablando de Andalucía porque aquí las bases están... Hay un sector muy desmotivado y yo creo que hay algunos... Hombre, Teresa Rodríguez salió ayer un poco asumiendo su responsabilidad como cabeza de partido aquí, diciendo, bueno, ahora lo importante son las elecciones y llamando un poco a la calma. El mensaje que lanzó, lo poco que le ha durado el prieta a la fila de Teresa Rodríguez, que hoy el secretario provincial de Málaga ha dicho lo que ha dicho. Bueno, pero no es la primera vez tampoco que lo dice. Claras discrepancias hace meses sí, ya con, no es la primera vez ellos. De hecho, dice. recuerdo que en un mitin de las autonómicas, fíjate, fue en un mitin en Málaga con Pablo Iglesias, Teresa Rodríguez sorprendió cediendo la palabra a este hombre, el secretario general de Podemos en Málaga, cuando no estaba previsto que actuara en el mitin porque era contrario, era crítico con Pablo Iglesias. Es decir, que ya hay... en ese mismo mitin se le veía a Pablo Iglesias negar con la cabeza a cada frase que decía su representante. Mitin en Málaga, viene Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez, que sabe que este hombre está vetado allí, va y le dice, pues le cedo la palabra al secretario general de Podemos en Málaga. Y Pablo Iglesias y Rejón y compañía se echaban las manos a la cabeza y diciendo, ¿qué es esto? ¿no? Bueno, nos quedan tan solo 2 minutillos, que si os pido una breve valoración, quizás un telegrama, ¿no?, sobre la detención de 4 jóvenes en Estepona por la difusión de amenazas yihadistas. Incluso han, no sé si es el término apropiado, han hackeado la página del País en digital para anunciar la amenaza de atentados terroristas yihadistas en esta localidad malagueña. Y a todo esto hay que sumar pues numerosas bromas, no diría de mal gusto ni de humor negro, sino que van incluso más allá en las redes sociales. José Luis Losa. Me encanta que lo saques porque me parece que es un tema
execrable. Es decir, tú dices, no solamente lo de Estepona, aquí en Sevilla veíamos ayer unos tweets también forzada la página de ABC, manipulada, para que decía que se suspendían las clases en todas las facultades de la universidad por amenaza de bomba y que había que evacuar la universidad. Bueno, es que nos hemos vuelto locos. Venga, un telegrama cada uno. Una cosa es una gamberrada y otra cosa es esto, que es un delito, y jugando con algo tan duro como lo que está ocurriendo en París. No, es lamentable y sobre todo triste que haya personas que se dediquen a esto, ¿no? Y que la utilización de las redes sociales dé pie a crear este tipo de manipulaciones y de malentendidos entre los ciudadanos, ¿no? A mí la única duda que me asalta es si cuando nosotros estamos dándole pábulo a esto, lo que no estamos haciendo es alimentar ese tipo de comportamiento. Es decir, muchas veces este tipo de gente lo que persigue muchas veces no sabemos cómo hay que reaccionar, si hay que revelarse, hay que condenarlo o hay que silenciarlo. Pero bueno, por eso hemos dedicado 2 minutos, no sé si es lo correcto, Raúl. Yo también no lo sé, tengo mis dudas. La verdad, yo también, vamos, que lo que veo fuera de lugar el comportamiento yo creo que es de estos chavales, y veremos las consecuencias que les traen, que yo creo que no se les esperaban ni ellos, ¿no? Claro, yo quiero creer que muchas veces son inconscientes, son gente joven inconsciente, y creo que es bueno que demos este toque de atención de decir, oye, esto no es una broma, esto no es un juego, esto es un delito y no se puede permitir simplemente. Sobre todo porque en este momento también hay una enorme sensibilidad en la ciudadanía y estamos a esto de que estalle la psicosis, ¿no? Como estamos viendo en numerosos episodios, no solo en Francia, sino en Centro Europa y también en algunas ciudades españolas. Bueno, vamos con la última columna de cierre, la opinión de Juan José Tellez. El terror es un viaje en un tren fantasma cuyas estaciones se conocen. La primera noticia después de un acto terrorista es el estupor, después la rabia, perplejidad e ira al mismo tiempo. Posteriormente comienzan las condolencias, las lágrimas y también los análisis y las reacciones ante lo que acabamos de contemplar o lo que nos dicen los medios de comunicación que ha sucedido. Posteriormente vienen los daños colaterales de la información. En algunos casos las personas quizás inducidas por el mismo impacto del terror, que es lo que buscan quienes cometen esos actos, incurren en generalizaciones, piensan que la religión que profesan aquellos que han asesinado pues es la que tiene la culpa de ese asesinato y extienden la sospecha a todos aquellos que sean correligionarios de los criminales. Igual ocurre a los oriundos de determinado país. Si alguien de determinada procedencia asesina, nos sentimos tentados de creer que todos sus paisanos o sus compatriotas también son asesinos. De eso tenemos una larga experiencia en nuestro territorio. Después viene la psicosis, la sospecha, la paranoia. De un tiempo a esta parte, en los últimos días, venimos contemplando como cualquier suceso en el que se vea implicado a alguien de origen musulmán. ¿Imaginan lo que podría ser que nos llamaran a cualquiera de los europeos de origen cristiano? Cualquier persona de origen musulmán, como dicen, de procedencia marroquí o del mundo árabe, se ve envuelto en un suceso banal y todas las alarmas saltan porque pensamos que se trata de una reacción o de un nuevo acto terrorista o de una venganza por los actos del terror. Tendríamos, en lugar de dejarnos llevar por esa paranoia y por esa psicosis, hacernos preguntas. Una pregunta que no estaría de más allá de la reunión de la Interpol en Sevilla, de la reacción policial o militar contra los atentados de París y contra otros muchos atentados, sería preguntarnos, por ejemplo, ¿qué pasó con aquella chica de Moguer detenida hace 3 semanas en Barajas cuando quería unirse al Estado Islámico? No solo qué pasó aquel día, sino qué pasó antes. ¿Qué pasó para que en tan solo un año una chica de Huelva, sin ningún tipo de antecedentes que le relacionaran con la yihad, o el yihad, como dicen los arabistas, ni con Siria, decide irse hasta allí y ponerse a disposición de los mujahidines? Un año antes, esta chica era fan de Metallica y previsiblemente gótica. ¿Cómo en tan solo un año alguien con un poder enorme en el ciberespacio la convenció de hacer ese otro viaje en ese otro tren fantasma? Antes de librar la guerra directamente en Siria, tendríamos que librarla en Internet y hacer posible ganarla.
Gracias, Juan José Tellez. Igualmente agradecemos la presencia de José Luis Losa, de Lucrecia Evia, de Raúl Limón y de Francisco Morón. A los cuatro, como siempre, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Volveremos la próxima semana con más invitados y con más debate. Y como siempre, iremos a por todas.